Bien, nosotros estuvimos viendo la clase anterior en investigación sobre el tema de qué es la ciencia. Nos falta ir concluyendo esta perspectiva de qué es la ciencia e ir apuntando el proceso y el producto propio de esta investigación científica. Hemos revisado ya algunos autores que son principalmente filósofos, venido hablando sobre el tema de la ciencia. Y nos hemos hecho dos preguntas. ¿Qué es la ciencia y por qué la ciencia es importante para nosotros? Vamos a revisar un video que nos permita comprender un poco más de cómo la ciencia genera este proceso y cómo va cambiando. No se olviden tener en cuenta esta primera definición de qué es ciencia. Y vamos a continuar entonces revisando justamente esto, el método científico. No se olviden ustedes que propiamente la ciencia tiene un proceso y llega a un producto, quiere generar un producto, alcanzar algo más. Por lo tanto, dentro de la investigación propiamente, debemos puntualizar esta clase estos dos elementos. Tanto el proceso como el producto al que se llega como tal. Como les digo, para lo cual vamos a observar un video sobre la ciencia que nos permita ir delimitando estos elementos. Lo que hemos venido nosotros relacionando. Que no olvidarse, cada uno de los pensadores, y reconstruyendo lo que estuvimos observando la clase anterior, no olvidarse sobre todo de Thomas Kuhn, el concepto de paradigma. En el video también se va a hablar de cambio de paradigma, que es propio de la ciencia, de lo previamente concebido hacia lo que se va a establecer como consideración nueva. Y esta revolución propia de la ciencia, que es el cambiar de paradigmas, que es propio también de la investigación, el no establecer y no quedarnos solo con una visión. Vamos entonces a ver este video. Bien, entonces continuando frente a la perspectiva que nos plantea directamente el video. Podemos nosotros enunciar que el proceso de una ciencia, para que una ciencia se llame como tal, debe estar guiada por el método científico. No puede una ciencia llamarse como tal si no ha sido guiada por este método. ¿Cuál es una de las consideraciones más problemáticas, por ejemplo, hablando de las ciencias sociales? Para que se llamen ciencias, tienen que guiarse por la metodología. Solo a eso, o solo por eso, puede llamarse ciencia a esta ciencia social. ¿Cómo podemos guiar entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de investigación? En nuestro ámbito de investigación es algún tema de lo que sucede, por ejemplo, en la sociedad con el coronavirus. Tenemos los procesos de la observación, del análisis del suceso, de la hipótesis, de la experimentación, pero directamente, ¿cómo vamos a experimentar cuando hablamos de ciencias sociales? ¿Alguien alguna idea? ¿Cómo podemos llegar a esta parte del método que es la experimentación de los datos si hablamos de ciencias sociales? Porque por lo general nosotros cuando hacemos investigación no hablamos directamente de un tema que vamos, o por lo general no vamos a hablar de un tema que vamos nosotros a experimentar como se vio en el video, no vamos a utilizar elementos para poder comprobarlo físicamente. ¿Cómo experimentamos entonces en investigación? ¿Cómo generamos una investigación que se base en el proceso propio de la ciencia? Si estamos utilizando temas sociales. ¿Alguien tal vez alguna idea? ¿Cómo podemos llegar a ese conocimiento por medio de la investigación y realmente decir que estoy haciendo una investigación científica, que se ha basado en el método científico, si estoy trabajando con algo social?
¿Se comprende lo que pregunto? Empezando por la observación. Ya, pero tenemos todos estos procesos. Observamos, analizamos el suceso, generamos una hipótesis, pero llego acá. Experimentación. ¿Qué pasa en la experimentación? ¿Cómo experimento si no tengo los elementos para experimentar? ¿Cómo Eh, creen ustedes que hacen las ciencias sociales? Tal vez buscarían varios tipos de informaciones y compararían los temas, por así decir, y buscarían alguno que más se acerque. Ya, a ver, podemos, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una investigación de ámbitos teóricos, netamente de conceptos, podemos comparar lo que ha dicho un autor sobre ese concepto, puede ser una forma de experimentación. Y ahora, por ejemplo, si nuestro trabajo, digamos que de aquí a tercero de bachillerato en investigación y en general en su proceso, sea presentar un trabajo de investigación, donde su trabajo de investigación sea directamente ligado, por ejemplo, a lo que ha sucedido con el virus, cómo ha influido el virus. Yo no puedo directamente saber lo que le ha pasado a todas las personas. ¿Cómo experimento? ¿Cuál es una metodología para llegar a la experimentación en el método científico, en este caso particular? ¿Cómo haría yo en un trabajo de investigación? ¿Por medio de qué herramienta? ¿Por medio de qué utilización de qué herramienta podría yo llegar? No sé si se comprende lo que me estoy refiriendo. Una de las cosas que dice el compañero es contrastar textos. Esto cuando lo hacemos con conceptos o cuando lo hacemos con autores. Pero si yo quiero comprobar realmente que el virus ha afectado a una cierta cantidad de personas, ¿cómo lo hago en una investigación? No se olviden que, por ejemplo, de aquí a tercero de bachillerato o aquí en el proceso propio de la investigación, se necesita hacer justamente un trabajo donde lo que nos va a guiar es netamente el método científico. Por lo tanto, si el método científico habla de la observación, el análisis del suceso, la creación de una hipótesis y la experimentación, ¿cómo yo experimento, además de buscar en textos, en las cuestiones sociales? ¿Cómo haría yo? Ideas, planteen ideas para la respuesta. Vamos pensando. Mientras tanto, ¿en qué consiste el método científico? Esto no se olviden anotar. El método científico consiste en formular, anticipar y contrastar. Propiamente así funciona el método. Formular todo el contexto hasta llegar a la hipótesis, anticipar lo que va a suceder dentro de la propia hipótesis, yo puedo determinar los sucesos y contrastar por medio de la experimentación y sacar conclusiones. Una de las formas para poder obtener datos de la realidad son los elementos como por ejemplo encuestas, guías y sobre todo estos elementos que se relacionan directamente con la sociedad. En las ciencias sociales, para que este método pueda funcionar, para que podamos decir, por ejemplo, que la sociología, que es ciencia, necesariamente tiene que recolectar datos, como ustedes ven aquí. Recoger datos. Y esos datos no son solo los que la experimentación física nos da. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, por ejemplo, ¿cómo vemos a la ciencia? Siempre pensamos que la ciencia es un señor en bata que está experimentando o jugando con una serie de elementos. Y aquí nos lleva justamente a este tema. ¿Cuál es el producto propio de la ciencia? Por lo general nosotros esperamos que la ciencia nos arroje tal vez la vacuna para el virus, nos envíe una nueva forma de entender la vida, un nuevo modelo del universo, pero en realidad la mayoría de los productos de la ciencia están guiados a teorías, conceptos, modelos abstractos de la realidad.
La matemática es uno de los elementos fundamentales para la ciencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de producto de la ciencia, directamente estamos hablando de que debe generarse estos dos elementos. Conocimiento establecido dotado de una estructura, la ciencia como producto, está construida por hechos observados, conceptos, leyes, principios, modelos y teorías. Los científicos plantean que el fin último de la ciencia es estar dentro de lo que es la comunidad científica, dentro de estas revistas científicas que generan avances de la propia ciencia, donde se manifiestan las teorías científicas y las perspectivas científicas, no es más allá de estos elementos que nosotros podemos puntualizar. Por lo tanto, definitivamente, ¿qué es lo que cambia? Como decía propiamente Thomas Kuhn, no es la consideración de generar un nuevo avance científico, sino en la superposición de las teorías, en los cambios de paradigmas. Y como ustedes podían ver en el video, una de las críticas principales o de las preguntas principales es qué realmente hace la ciencia. Y lo que preguntaba al final sobre la falsación, que es propia de Popper, realmente la ciencia solo va contrastando teorías anteriores y las va falsando, va diciendo que fue falsa. Y aquí tenemos la respuesta de la pregunta que decía el video. Realmente la ciencia no va falsando, sino que va generando modificaciones cuando los modelos entran en crisis. Es lo que dice realmente Thomas Kuhn. Por lo tanto, el proceso de la ciencia está basado en el método científico. La ciencia es propiamente este conjunto de conocimientos mediante el método científico que nos llevan a generar leyes generales. Este proceso del método científico es el que ya hemos venido nosotros evaluando, analizando, puntualizando y que nos permite principalmente comprender que la ciencia tiene un avance. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ponerles la posibilidad de ir generando un avance en esta consideración para cerrar propiamente este tema del conocimiento científico, de la ciencia como tal, para ir avanzando. Vamos entonces a puntualizar el proceso del método científico. ¿Cuál es el objetivo de esta finalización? Van ustedes a poner un ejemplo de cada uno de los pasos del método científico. ¿Me explico? En base a esta conformación que es mucho más sencilla de comprender. Hemos visto algunos ejemplos. Ustedes vieron el ejemplo de la caída libre. Así como ese ejemplo, vamos con una pregunta basada en la observación, la investigación que se haría en la formulación de la hipótesis, que se haría en la experimentación, que se haría en el análisis de datos y a qué conclusiones se llega. Con un ejemplo, explicar los pasos del método científico. Sí, yo les he puesto varios ejemplos del proceso del método científico, cómo se ha venido generando. Podemos utilizar también esta conformación del método científico para que sea mucho más sencillo de mirar, pero yo ya les he venido enunciando algunas formas de comprender el método científico, que es lo más, diría yo, lo más fundamental para que algo sea ciencia. Si algo no está basado en estas consideraciones, no podemos llamarlo ciencia. Vamos a poner un ejemplo explicando cada uno de los pasos del método científico, ¿sí? Con eso vamos a terminar la clase y les dejo estos minutos para que ustedes puedan realizar rápidamente esta consideración. Con eso terminamos.